Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 8, donde la palabra del Señor dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, así como todos los verdaderos creyentes de toda época y de todo lugar, fue llamado por Dios de manera soberana, conforme a sus propósitos eternos. Así que este llamado del cual habla aquí nuestro autor no es aquella invitación general que hace el Evangelio, donde se exhorta a todos los hombres a que procedan al arrepentimiento, como dice en Hechos 17:30, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues este llamado general al arrepentimiento puede ser resistido y puede ser rechazado por muchos. Pero el llamado de Abraham que se menciona aquí, así como el que reciben todos los verdaderos creyentes, es irresistible. Es decir, viene acompañado con el poder regenerador, con el poder vivificador y transformador de Dios, y este llamado no lo reciben todos los hombres, sino solo aquellos que han sido escogidos por Dios para esta salvación. Y la mejor ilustración de esta clase de llamado es la resurrección de Lázaro, quien luego de 4 días de muerto, estando posiblemente en los inicios del proceso de la descomposición física, fue llamado por Jesús para que saliera de la tumba. Pero Lázaro, en su estado de muerte física, no podía ni tenía la capacidad para responder al llamado del Redentor. No obstante, Lázaro respondió. Pero no fue por una fuerza inherente en él, ya que él no tenía ninguna, porque él era solo muerto en estado casi de descomposición. Lázaro respondió porque el llamado de Jesús iba acompañado de un poder vivificador, de un poder regenerador. Así que el poder vivificador del Espíritu Santo penetró las palabras de Jesús en Lázaro y le dio vida para que escuchara y respondiera. Lázaro recibió la vida antes de que pudiera responder. Y estando vivo, ya no quería seguir viviendo dentro del sepulcro, sino que decidió salir para encontrarse con su Salvador. De la misma manera, Abraham, como todos los hombres que nacemos en el mundo, nació muerto espiritualmente. El único que no nació muerto espiritualmente fue Jesús. Él, Abraham, no podía buscar a Dios ni podía creer en Cristo, en Dios de ninguna manera, porque no podía tampoco amarlo, no podía servirle, no podía obedecerlo, porque su estado espiritual era de muerte y putrefacción. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Él dice que no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué? Inútiles para buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno según Dios. No hay ni siquiera uno. Nadie puede buscar a Dios por sí mismo, a menos que Dios sea quien lo llame eficazmente por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Abraham pertenecía a una tribu de paganos e idólatras. Miren lo que dice en Josué capítulo 24 versículos 2 al 3, donde la palabra del Señor dice: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Así que Abraham también fue tomado de lo más vil y menospreciado, como dice Pablo en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero
desde esa posición de miseria espiritual, el Señor lo llamó en su infinita misericordia. Ahora preguntémonos, ¿por qué solo llamó a Abraham y no llamó al resto de la ciudad? Bueno, ¿acaso no estaban ellos también en estado de perdición, los parientes, los vecinos, los amigos de Abraham? Todos ellos eran enemigos de Dios, así como Abraham. Pero la gracia electiva del Señor solo favoreció a Abraham, a su esposa, a su sobrino y a algunos de sus siervos. Como dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 15, que Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El Dios soberano que se presenta en las Escrituras no llama de manera eficaz a todos los hombres, sino que ama a unos y aborrece a otros. A los que ama, no los ama por algo bueno en ellos, sino solo por su gracia electiva, por su misericordia. Como dice allá en Romanos capítulo 9, versículo 11, pues no habían aún nacido, hablando aquí de Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios llamó a Abel, pero abandonó en su maldad a Caín. Dios escogió a Isaac y desechó a Ismael. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. El Dios de la gloria se apareció a Abraham y lo llamó para que fuera su siervo. Dios no se apareció a los otros, sino solo a él. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Así que el llamado que Dios hace a Abraham, que lo encontramos, por cierto, en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3. Allí la palabra del Señor dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un llamado que implicaba una gran prueba para la fe. Y es que muchas veces el llamado del evangelio también viene acompañado de grandes pruebas. Abraham acaba de conocer al soberano Salvador, quien por su gracia, por su sola gracia, le da la salvación y ahora le pide que obedezca su voz, dando pasos de obediencia en una vida de fe. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque por tu gran misericordia nos has llamado. Nos has llamado generalmente por el Evangelio, pero también eficazmente por el poder de tu Espíritu. Y nos has regenerado y nos has conducido a una nueva vida. Ayúdanos, Dios, a andar siempre en fe, caminando este camino que tú has destinado para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.